Hola muchachos, continuando con nuestro curso de función cuadrática, vamos a graficar una función a partir de todos los parámetros de esta. Entonces la función es la siguiente: y igual a 2x al cuadrado menos x menos 6. Entonces vamos a hacer acá una pequeña lista de los parámetros y a medida que vamos encontrándolos vamos llenando esa lista. ¿Cuáles son los parámetros que vamos a encontrar? Primero, la apertura de la parábola. Segundo, vamos a encontrar los interceptos. Con X y con Y. Tercero, vamos a encontrar el vértice. Cuarto, y a partir del vértice, el eje de simetría. Y cuando ya tengamos todos estos parámetros, pues lo que hacemos es graficarla. La vamos a graficar de dos formas. La vamos a graficar a mano alzada y la vamos a graficar en Desmos o en un graficador que ustedes quieran. Listo, entonces vamos a comenzar. Entonces, primer parámetro que vamos a hacer, la apertura de la parábola. Como es una función cuadrática, su gráfica va a ser una parábola. Entonces, ya sabemos que si la ecuación es 2x al cuadrado menos x menos 6, el coeficiente de la variable al cuadrado es el que me permite entender la apertura. Entonces, como en este caso es positivo, entonces va a abrir hacia arriba. ¿Listo? Entonces ya sabemos que cuando grafiquemos nuestra ecuación, vamos a tener una parábola que abre hacia arriba, más o menos de este estilo. ¿Listo? Segundo parámetro que vamos a analizar son los interceptos. Entonces, tenemos dos interceptos. Y vamos a empezar con el intercepto más fácil, que es con el eje Y. O sea, donde corta nuestra parábola con el eje Y. Entonces volvemos a escribir la ecuación. 2x cuadrado menos x menos 6. Entonces, para encontrar el intercepto con el eje X, simplemente lo que hacemos es reemplazar X por 0. O sea, lo que llamamos Y de 0. 2 menos 6. Y donde sea X, pues ponemos 0. Aquí me falta el cuadrado, ¿no? Y solucionamos esa ecuación. Y de 0 igual 2 por 0, 0, menos 0, menos 6. O sea que Y de 0 es igual a menos 6. Lo que quiere decir que el punto de intersección con el eje Y es el punto 0, menos 6. ¿Listo? Vamos a dejar este acá para tenerlo. Ahora, interceptos con el eje Y, con el eje X. Entonces ahora, interceptos con X. Entonces, cuando nosotros solucionamos una ecuación cuadrática, básicamente lo que estamos encontrando son los puntos de corte con X, o en este caso los interceptos. Entonces volvemos allá. Y igual a 2x cuadrado menos x menos 6.
¿cierto? Y si queríamos encontrar los interceptos con el eje y reemplazamos x por 0, aquí lo que hacemos es reemplazar y por 0, o sea que tenemos 0 igual a 2x cuadrado menos x menos 6. Y solucionamos esta ecuación que tenemos acá. ¿Cómo la vamos a solucionar? La vamos a solucionar factorizando. Entonces al factorizar esto nos quedaría, yo lo voy a organizar para que me quede más fácil, igual a 0. Entonces básicamente como tenemos una cuadrática o un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, entonces lo primero que hacemos en este trinomio es multiplicar todo por el primer coeficiente para garantizar que el primer coeficiente tenga raíz exacta. Al hacer eso me quedaría 4x cuadrado menos 2, el de la mitad no se multiplica, y 2 por 6, 12, igual a 0. Entonces ahora, esto está compuesto por dos factores. Un factor y dos factores que son iguales a 0. O sea, al multiplicarse son iguales a 0. El primer término es la raíz del primero, o sea, 2x y 2x. Los signos van, el primero es igual al término, el segundo término, y el segundo signo es igual al producto, en este caso menos por menos. Y vamos a buscar dos números que multiplicados me den 12 y que restados, por ser dos signos distintos, me den 1, que es el coeficiente que acompaña a la x. Y son 4 y 3, ¿cierto? Y los ponemos en orden descendente, 4 y 3. ¿Listo? Y como nosotros multiplicamos todo por 2, ahora tenemos que dividir todo entre 2. De tal forma que podamos simplificar. ¿Cuál de los dos términos se puede simplificar? Solamente el de la izquierda. ¿Por qué? El de la derecha también se puede simplificar, pero no es un número exacto. Entonces en este caso, mitad y mitad. Entonces me quedaría x menos 2, factor de 2x más 3, igual a 0. Aquí ya está factorizado. Ahora, ¿cómo hacemos para saber cuáles son las soluciones? Pues básicamente hacemos lo siguiente. Primero, entonces tomamos el primer término, que sería x menos 2, y lo igualamos a 0, pero quitamos el paréntesis. Este va a dar una solución y el segundo va a dar otra solución. Ahora la solución acá sería x igual, que ofrece a x. Y aquí sería x igual, pasamos el menos 3, pasamos el 2, menos 3 menos. Entonces los dos puntos de intersección o los cortes con el eje x serían primero 2,0 y el segundo menos 3 medios, 0. ¿Por qué 0? Porque reemplazamos y por 0 para encontrar los interceptos. Listo. El tercer parámetro que vamos a utilizar, vamos a ponerlos por aquí arriba para que no nos quede todo por allá abajo. El tercer parámetro que íbamos a analizar era el vértice. Recordemos que el vértice es el punto máximo o mínimo de la parábola. ¿Sí? Entonces, si yo tengo la apertura hacia abajo es el punto máximo. Si yo tengo la apertura hacia arriba es el punto mínimo. Y por ese vértice pasa el eje de simetría. Entonces esto me va a servir para las dos cosas. ¿Cómo se determina el vértice de una parábola? Entonces se determina con la ecuación x igual a menos b sobre 2a. ¿Cierto? Entonces lo que vamos a reemplazar es esos valores ahí. Recordemos entonces que nuestra ecuación es 2x cuadrado menos x menos 6. Identifiquemos los coeficientes. Este sería a, es el que acompaña al término al cuadrado. Este sería b, que es el que acompaña al término lineal. Y este sería c, que es el término independiente. En este caso no nos interesa el c, solamente a y b.
Entonces vamos a reemplazar x, en ese caso x sería igual a menos b sobre 2a, sobre 2a. O sea, sería menos b, que sería 1, menos 1, sobre 2a, que sería 2. O sea, que mi vértice está ubicado en la coordenada x igual a 1/4. Pero como les dije, el vértice es un punto. El vértice no es una coordenada más, o sea, necesitamos el valor de y. Esto que tenemos acá, 1/4, es por donde pasa el eje de simetría. O sea, esta sería la línea que corresponde al eje de simetría. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar el vértice, el punto, el valor? Nos falta solamente y. Entonces, simplemente lo que hacemos es tomar la ecuación original, y igual a 2x cuadrado, menos x menos 6, y reemplazamos x por ese valor, o sea, nos quedaría 2 por 1/4 al cuadrado, menos 1/4, menos 6. Y entonces nos quedaría y igual a 2 por 1/4 al cuadrado, que sería 1/16, menos 1/4, menos 6. Si hacemos esa operación, entonces nos quedaría 1/8, simplificando, menos 1/4, menos 6. Para que nos quede todo más fácil, llevamos todo a octavos, entonces nos quedaría 1/8. ¿Cuántos octavos es 1/4? 2 octavos, perdón, pues igual, era menos. ¿Y cuántos octavos es 6 unidades? 48. De tal forma que nos quedaría menos 49 octavos. Ahora sí, entonces mi vértice como punto estaría ubicado en menos 40, perdón, en 1/4, menos 49 octavos. ¿Cierto? Y listo, ya tenemos todos los parámetros. Ahora vamos a graficarlo. Entonces, para graficarlo nos vamos a Desmos y empezamos a ubicar todos esos puntos. Entonces, ¿cuál era el primer punto? Ya sabemos que era, bueno, el primer punto era la apertura, que era hacia arriba, ¿cierto? Entonces, el segundo punto eran los interceptos, o el intercepto con y, que era el punto 0, menos 6. Entonces, ubicamos acá el punto 0, menos 6. ¿Cierto? Le ponemos una etiqueta. Entonces ese punto, para ubicarlo, pues hacemos un zoom y nos damos cuenta que está. ¿Listo? Luego entonces aparecen los ejes o los puntos de corte con el eje X, que dan las soluciones. ¿Cuáles eran? Era 2,0, 2,0, un punto, y el otro, el punto menos 3 medios, 0. Entonces menos 3 medios, 0. Y ahí aparecen entonces los dos puntos. ¿Cierto? Ahí entonces podemos irle dando un poco más de forma. Nos podemos dar cuenta cómo va a ser nuestra parábola y podemos ir ajustando los parámetros.